Muy buenas tardes, estimada doctora. Esperando que se encuentre muy bien, reciba un cordial saludo de la integrante del grupo número 14. Permítame presentar, mi nombre es Cindy Gabriela Albambera. A continuación vamos a detallar sobre el discurso. El licenciado Víctor Zanca, elementos del discurso. Licenciada Mayra Monar, importancia del discurso. Y por último, pero no menos importante, la licenciada Catherine Zapata, ventajas del discurso. Esperando que mis compañeros cumplan y llenen sus expectativas, estimada doctora, a continuación, el grupo número 14. Gracias. Hola, soy Javier, estudiante de la maestría de Lengua, Lingüística y Literatura de la UNEMI. En esta ocasión voy a exponer sobre los elementos del discurso y su importancia en la práctica educativa, en el cual nosotros fomentamos habilidades comunicativas en los discentes. Para ello, vamos a destacar algunos elementos importantes dentro del componente del discurso. En primer lugar, el emisor. El emisor es quien produce el discurso. El receptor, a quien va dirigido o quien recibe el mensaje. El mensaje es el contenido que se transmite. ¿A través de qué? De un canal. Este es el medio en que se transmite, ya sea el mensaje oral, escrito, digital o a través de señas. El código consiste también en el sistema de signos compartidos a través del lenguaje y el contexto, la situación en la que ocurre este discurso. Para ello, debemos tener en cuenta también otros elementos claves dentro de los elementos importantes del discurso, como son la intención comunicativa. Esta intención a nosotros podemos referirla como informar, persuadir, entender, instruir. También la coherencia y la cohesión. Para que el mensaje tenga sentido y esté bien conectado. El género discursivo, pues el tipo de discurso que nosotros damos, sea narrativo, descriptivo, argumentativo, etcétera. Para ello, debemos tener en cuenta también por qué es importante el discurso. En primer lugar, el discurso es importante para mejorar la expresión oral y escrita. Favorece también a la argumentación y el pensamiento crítico, desarrollando competencias comunicativas esenciales para la vida académica y social. Es importante destacar y recordar que el discurso no solamente nos ayudará en nuestra vida o nuestra etapa formativa o nuestra etapa de estudiantes, sino también a través de la vida social a la cual nosotros nos relacionamos. También promueve la participación activa en entornos escolares y comunitarios. Algunas actividades que nosotros podemos desarrollar dentro de las aulas son las siguientes. Debates y mesas redondas en las cuales podemos compartir y darle juegos de roles a estudiantes. No solo en eso, en la vida real también se comparte ese tipo de información. Escritura creativa como cartas, cuentos y finalmente exposiciones orales. Beneficios para los discentes. En la participación y la fomentación del discurso, los discentes y las personas podemos tener mayor seguridad al expresarnos, capacidad de adaptar también su discurso a diferentes contextos, mejorar una comprensión lectora y producción textual y potenciar el pensamiento lógico y reflexivo. Como finalidad y conclusión a esta pequeña exposición sobre los elementos que contiene y tiene el discurso, podemos nosotros mencionar que el discurso no solo se enseña, sino que se vive. Solo en la vivencia, en la convivencia, se puede captar o se puede entender lo que es el discurso. El desarrollo de sus componentes en los discentes es una herramienta poderosa para que podamos nosotros empoderarnos como comunicadores críticos, creativos. Hola, mi nombre es Mayra Monar y el día de hoy vamos a ver la importancia de la planificación de actividades pragmáticas, retódicas, como el eje fundamental en la aplicación de actividades discursivas en el aula de clase. Comenzamos. La enseñanza del análisis del discurso, la planificación de actividades que integren los ejes pragmáticos y retódicos, no solo responden a una necesidad metodológica, sino también a un compromiso pedagógico con la formación crítica, comunicativa del estudiantado.
Entonces, nosotros al desarrollar actividades que tengan que ver con el discurso, tenemos que comprometernos a que sean prácticos, útiles, que contengan, que sean analíticos y lógicos. Más que todo eso, que al ellos desarrollar esas actividades se fundamenten y nos lleguen. Eh, la perspectiva pragmática parte del principio en la que el lenguaje es acción. No solo se dice, se hace con lo que se dice. Eh, Así los actos hablan de prometer, advertir, ordenar, sugerir. Entonces, nosotros como docentes podemos ayudar a los chicos a que se enfoquen en en estos, en esta perspectiva pragmática, que el poder de una palabra, que estas palabras adquieren un sentido funcional en el contexto en el que se realicen. Por su parte, también nos dice que la retórica estudia cómo los discursos se construyen estratégicamente para influir en el público, apelando a una estructura persuasiva, figuras de lenguaje y modos de argumentación. Entonces, todo esto se trabaja conjunto. El poder de una palabra bien expresada, bien dicha, tiene tanto poder que en ocasiones la creemos. No siempre es, yo siempre me recuerdo que hay como un pequeño cuento que dicen, el buen vendedor este, vende piedras. Entonces, él, es la palabra de él, del convencer que su piedra es única, que sé yo, le hice una rayita, que su piedra es la más hermosa del mundo. Entonces, el poder de él de convencernos de que estamos comprando algo único, no es una simple piedra. Entonces, creo que esto también tiene que ver con la perspectiva pragmática del lenguaje, ¿verdad? Tenemos aquí un lenguaje, tenemos un ejemplo que me gustó mucho, que es, por ejemplo, al analizar titulares sobre la migración, los estudiantes pueden notar como verbos como invaden o saturan, transmiten amenaza y moldean la percepción pública. Entonces, desde la pragmática se trabaja la presuposición y la implicatura. Entonces, cuando nos dice invaden, nosotros como que nos asustamos, ¿verdad? Porque es invaden. Cuando llegó el boom de que los venezolanos estaban viniendo a nuestro país, pasó eso. Entonces, las noticias invaden y de la misma manera saturan, nosotros se nos viene que se nos termina, o sea, se nos llevan lo nuestro. Entonces, tiene bastante que ver el cómo lo contextualizan y cómo nosotros como lectores lo podemos coger la palabra, ¿verdad? Entonces, desde la retórica se analiza la construcción del otro como una amenaza a través de la metáfora bélica, y eso lo vemos ahora justamente que estamos en temas de elecciones, ¿verdad? Vemos como un candidato manda su amenaza hacia el otro. Entonces, se utiliza bastante lo que tiene que ver la retórica y es para llegar a captar votantes. Y por último, tenemos que el análisis del discurso exige la interpretación de saberes de diversas disciplinas. Planificar con enfoque pragmático y retórico enriquece la enseñanza, haciéndola crítica, textualizada y significativa, lo que decía hace un momento, ¿no? Que tiene que ser práctico, útil, sí, analíticos y críticos al elaborar un discurso. Los sujetos que leen el mundo con el lenguaje producen discursos conscientes y desarrollan una actitud crítica ante la diversidad de las voces sociales. Entonces, planificar con estos enfoques no es una tarea adicional, sino una necesidad pedagógica
urgente en el tiempo donde el discurso moldea realidades, sensibilidades y decisiones colectivas. Entonces, nosotros como docentes nos queda eso, ¿verdad? Nos queda preparar con ese enfoque, preparar a los chicos, ya sea de básica media, básica superior, los de bachillerato mucho más, prepararlos para eso, para ellos van camino a la universidad, muchos se convertirán en futuros políticos, entonces, ¿por qué no dejarles esa marca de que lo que ellos digan, como ellos preparen, tiene mucho que ver, no solo ellos, sino hasta nosotros como docentes, cuando nos paramos frente a los estudiantes, depende qué, cómo lleguemos a ellos, o sea, cómo les hablemos, si nos creen o no. Entonces, es muy importante esto de los discursos, no solo discursos, sino también del elaborar una clase para que los chicos lleguen hacia nosotros y más que todo lo que nosotros les expliquemos sean captados. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ventajas y desventajas en el uso de herramientas digitales innovadoras para el análisis de discurso, como el procesamiento del lenguaje natural NLP. Hoy en día vivimos rodeados de discursos en redes sociales, noticias, canciones, hasta en los memes. Pero, ¿cómo podemos analizar todos estos mensajes? De forma profunda y eficiente. Aquí es donde ingresan las herramientas digitales e innovadoras que nos ofrecen, como el que es el procesamiento del lenguaje natural o la PNL, que son siglas en inglés. Esta tecnología permite a las computadoras leer y entender el lenguaje humano para ayudarnos a descubrir qué se dice y cómo se dice. Entre sus principales ventajas está la capacidad de analizar millas de textos en segundos, identificar patrones como son útiles para comparar discursos de diferentes idiomas y ofrecer visualizaciones que nos ayuden a interpretar y mejorar la información. También estas nos ayuda en muchas de estas información. También tiene desventajas. Son importantes estas herramientas, pero no pueden entender lo que es el sarcasmo o la ironía. Depende mucho de la tecnología y puede tener sesgos en sus resultados, ya que aprender en un lenguaje humano con todos sus errores y prejuicios. Además, requiere de conocimientos técnicos y no reemplazan el juicio crítico humano. En resumen, la PNL y otras herramientas digitales son aliados poderosos para el análisis de discursos, pero no son perfectos. La clave está en usarla con criterio, entendiendo tanto lo que nos ofrece como sus límites, porque al final el análisis más profundo sigue viniendo de nuestra capacidad de pensar y cuestionar y entender el lenguaje. Muchas gracias.